1995, la cantante latina, más prometedora del mundo, estaba muriendo en el suelo de un motel. Tenía solo 23 años. Y la persona que le disparó era alguien en quien confiaba como en una madre. Minutos antes, Selena Quintanilla había entrado en la habitación 158 de un motel en Corpus Christi, Texas. Había ido sola. Iba a confrontar a una mujer en quien confiaba completamente. Lo que no sabía es que esa mujer llevaba un revólver calibre 38 en el bolso. Era un viernes, uno de esos días que parecen normales hasta que dejan de serlo. El cielo de Texas estaba gris esa mañana, como si algo en el aire supiera lo que iba a pasar. Selena Quintanilla Pérez había llegado al Days Inn de Corpus Christi temprano, conduciendo sola, sin decirle a nadie exactamente a dónde iba, ni por qué. Había ido para confrontar a Yolanda Saldívar, la mujer que administraba su salón de belleza, la mujer en quien había depositado una confianza casi ciega, la mujer que llevaba semanas siendo acusada por la familia de malversar fondos del negocio. Selena quería documentos. Quería explicaciones. Quería creer, desesperadamente, que todo era un malentendido, que la persona que ella había elegido para cuidar de su sueño más personal no era capaz de traicionarla. Lo que no sabía era que Yolanda llevaba un revólver calibre 38 en el bolso. La conversación fue tensa desde el primer momento. Selena pidió los registros financieros. Yolanda los negó, los postergó, los evadió con la habilidad de alguien que lleva tiempo preparando excusas. Según los testimonios que salieron a la luz después del juicio, Selena intentó salir de la habitación número 158 en al menos 2 ocasiones. Yolanda la amenazó con el arma. Las palabras se convirtieron en algo que ningún testigo directo escuchó completamente, pero que el forense y los investigadores reconstruyeron con una frialdad clínica. Hubo un forcejeo. Hubo un disparo. Selena logró escapar. Corrió por el pasillo del motel descalza, con el vestido de mezclilla que llevaba puesto, con la mano presionando su hombro derecho de donde manaba la sangre. Corrió mientras el corazón le fallaba, mientras sus pulmones peleaban por el aire que necesitaban, mientras todo su cuerpo intentaba sobrevivir a lo que la mente todavía no había procesado del todo. Llegó hasta el lobby, alcanzó a señalar a su agresora, alcanzó a decir su nombre. Y entonces cayó sobre el suelo de linóleo beige de ese hotel de paso, lejos del escenario donde brillaba, lejos de Chris, lejos de su familia, sola con el ruido sordo de su propio cuerpo rindiéndose. Los paramédicos llegaron en minutos. La llevaron al Memorial Medical Center a toda velocidad, con las sirenas desgarrando el aire tranquilo de Corpus Christi. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible. Hubo manos que trabajaron sobre ella con la desesperación precisa de quienes saben que cada segundo cuenta. Pero la bala había atravesado la arteria subclavia. La hemorragia era masiva e irreversible. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue declarada muerta. Tenía 23 años. 23 años y una voz que hacía temblar los estadios. Un matrimonio de apenas 2 años con el hombre de su vida. Un álbum a punto de salir, que iba a cambiar para siempre la relación entre la música latina y el mercado anglosajón. Un futuro tan brillante, que los más grandes productores de Hollywood ya habían empezado a hacer fila para hablar con su padre. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Cómo una niña de Corpus Christi, hija de un exmúsico soñador que no tenía un centavo, llegó a convertirse en la reina indiscutible de la música tejana, la primera artista latina en llenar el Astrodome de Houston, la mujer que estaba a punto de cruzar la barrera del idioma y conquistar el mundo entero? ¿Y cómo terminó traicionada por la persona en quien más confiaba? Para entender todo eso, hay que remontarse casi 3 décadas atrás. Hay que ir a Lake Jackson, Texas, al año 1971. Y hay que empezar con un hombre que cargaba en los hombros el peso de un sueño enterrado. Abraham Quintanilla Jr. era el hijo de inmigrantes mexicanos que se habían asentado en el sur de Texas, cuando esa tierra todavía guardaba la memoria de haber sido México. Creció escuchando 2 idiomas.
viviendo en ese territorio ambiguo y fértil que es la frontera cultural, donde la identidad no es una línea clara, sino un mapa de capas superpuestas. Desde joven, la música había sido para Abraham algo más que un pasatiempo, era un llamado. Había formado su propio grupo en los años 60, Los Dinos, y había tocado en pequeños circuitos de Texas con el entusiasmo febril de quien siente que la gloria está a la vuelta de la esquina. Pero la gloria no llegó. La realidad sí. Se casó con Marcela Ofelia Zamora, una mujer de carácter suave y raíces profundas, y la vida empezó a exigirle cosas que los sueños musicales no podían pagar. Trabajó en el sector petroquímico, en las plantas industriales que salpicaban el horizonte de la costa del Golfo como cicatrices necesarias del progreso. No era la vida que había imaginado, pero era la vida que tenía. Y Abraham Quintanilla era el tipo de hombre que aprendía a cargar sus derrotas con dignidad, aunque nunca terminara de olvidarlas. El 16 de abril de 1971, Marcela dio a luz a su tercera hija en Lake Jackson. La llamaron Selena Quintanilla. Abraham la miró en los brazos de su madre, y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que con el tiempo entendería perfectamente. Estaba mirando su segunda oportunidad. Abraham. La niña cantó antes de hablar con fluidez. Abraham lo notó cuando Selena tenía 6 años, mientras la observaba en la sala de la casa, imitar canciones de la radio con una precisión y una musicalidad que ningún niño de esa edad debería tener. No era simplemente que siguiera la melodía, era que la sentía, que la hacía suya, que ponía en ella algo propio que no venía de ningún maestro, ni de ninguna partitura, sino de algún lugar más profundo y más misterioso. Abraham empezó a enseñarle canciones de inmediato. Desempolvó la guitarra que llevaba años guardada en el closet como una promesa pospuesta y empezó a tocar para ella por las noches. Selena aprendía todo con una velocidad que asombraba incluso a su padre, que ya había visto talento de cerca. Una vez, 2 veces, y la canción era suya para siempre. Memorizaba no solo la melodía, sino el fraseo, los matices, las pausas cargadas de emoción que distinguen a quien canta de quien simplemente produce notas. Tenía un oído extraordinario y una intuición emocional todavía más extraordinaria. Lo que también tenía era una familia que hablaba inglés en casa. Abraham había tomado esa decisión de manera deliberada y consciente. Sus hijos habían nacido en Estados Unidos, crecerían en Estados Unidos, tendrían las mismas oportunidades que cualquier ciudadano americano. Y para eso, el inglés era la llave maestra. Había sufrido suficiente discriminación como mexicoamericano para entender que el idioma era un marcador de integración que el mundo anglosajón tomaba muy en serio. Así que, en la casa Quintanilla se hablaba inglés, se veía televisión en inglés, y el español quedaba reservado para los abuelos, para las visitas, para los momentos en que la cultura ancestral se asomaba como una invitada querida, pero no cotidiana. Selena creció, entonces, como una niña perfectamente americana, que llevaba un apellido mexicano, y cuyo corazón vibraba con los ritmos de una cultura que conocía más por osmosis que por idioma. Esta paradoja, que parecía una limitación, se convertiría en uno de los elementos más fascinantes y únicos de su historia. Pero eso vendría después. Antes, hubo pobreza. Hubo el golpe que cambió el rumbo de la familia. En 1981, el restaurante familiar de comida Tex-Mex que Abraham había intentado poner en pie quebró. No fue una quiebra suave, ni una retirada ordenada. Fue el tipo de derrumbe que lo arrastra todo. Los ahorros, la estabilidad, la sensación de tener un suelo firme bajo los pies. La familia tuvo que salir de Lake Jackson con lo que cabía en sus maletas y mudarse a Corpus Christi, donde otros Quintanilla podían ayudar a amortiguar la caída, donde el alquiler era más bajo y los lazos familiares podían suplir lo que el dinero no alcanzaba a cubrir. Selena tenía 9 años. Recordaría siempre ese traslado como una ruptura, un antes y un después. El momento en que la vida cambió de textura y de color. Dejó atrás amigos, rutinas,
la sensación de pertenencia que construyen los años en un mismo lugar. Y llegó a una ciudad nueva, que todavía tenía que aprender a llamar hogar. En Corpus Christi, la precariedad era concreta y cotidiana. Selena vio cómo su padre llegaba agotado después de jornadas que empezaban antes del amanecer. Vio a su madre estirar los ingresos con la habilidad silenciosa de las mujeres que saben hacer magia con poco, que convierten lo escaso en suficiente, con una dignidad que no pide reconocimiento. Vio a sus hermanos, Abraham III y Suzette, adaptarse cada uno a su manera, y en medio de todo ese ajuste difícil, hubo siempre música. Abraham había tomado la decisión más importante de su vida en ese período de crisis. Si el mundo no le daba otra oportunidad a él, se la daría a sus hijos. Reunió al mayor, Abraham III, a Suzette y a Selena, y les propuso algo que en ese momento podría haber parecido una locura de un padre obsesionado con sus sueños no cumplidos. Les propuso formar un grupo musical, un grupo de verdad, con actuaciones, con ensayos, con una estrategia. Abraham III tomó la guitarra. Suzette se sentó detrás de la batería con la determinación tranquila que siempre la caracterizó. Y Selena, de 9 años, se paró frente al micrófono como si hubiera nacido ahí. El grupo se llamó Selena y los Dinos, en honor al viejo grupo de Abraham, y empezaron a buscar actuaciones donde les pagaran por tocar. Las primeras fueron en restaurantes del vecindario, en bodas, en quinceañeras, en cualquier celebración que los contratara. El pago era escaso, a veces simbólico. Abraham manejaba el van de la familia por las carreteras de Texas, mientras los niños dormían en los asientos traseros, agotados después de horas de actuación. A veces no alcanzaba para pagar una habitación de motel y dormían en el vehículo, acurrucados bajo las mantas que Marcela siempre ponía en el maletero. Selena tenía 10, 11, 12 años, y ya estaba aprendiendo lo que era la industria musical de la manera más honesta y brutal posible, desde abajo, con hambre, con cansancio, en el mundo real donde los sueños cuestan algo concreto. Y luego, estaba el rechazo. El rechazo sistemático y desmoralizador que venía de dos frentes distintos. Cuando intentaban actuar en circuitos anglosajones, el apellido Quintanilla cerraba puertas. Cuando intentaban actuar en los circuitos de música latina de Texas, el problema era diferente pero igual de frustrante. Selena no hablaba español con la fluidez que ese mundo esperaba, y su música mezclaba el sonido tejano tradicional con influencias pop, dance y rhythm and blues que a los puristas les parecían una contaminación, un abandono de las raíces, una concesión al mercado masivo que deshonraba la tradición. Los promotores de las ferias regionales los veían llegar y negaban con la cabeza, demasiado jóvenes, demasiado distintos, demasiado de todo lo que no encajaba en ninguna de las categorías existentes. Lo que esos promotores no entendían todavía era que esa distinción era exactamente lo que haría inevitable su éxito, porque Selena no era un producto diseñado para encajar en lo que ya existía. Era algo nuevo, y lo nuevo siempre encuentra resistencia antes de encontrar su público. Selena tenía 13 años cuando grabó su primer álbum, en 1984, para un pequeño sello independiente de Corpus Christi. La producción era modesta, con las limitaciones presupuestarias que eso implicaba, con el sonido ligeramente rough, de quien trabaja con los recursos que tiene y no con los que quisiera tener. Pero la voz que salía de los parlantes era de otra dimensión. Había una calidez, una textura, un poder contenido que ningún presupuesto pequeño podía ocultar, ni ningún gran presupuesto podía fabricar si no existía ya. Quienes la escucharon entonces recuerdan que había algo en esa voz que te hablaba directamente, no desde arriba, no desde la distancia de la estrella que se sabe estrella, desde adentro, desde el mismo lugar donde todos guardan las emociones que cuesta poner en palabras. Sin embargo, el éxito no llegó de inmediato. Hubo años de actuaciones en pequeños escenarios, de singles que no sonaban en las grandes emisoras, de puertas que se cerraban antes de que pudieran siquiera terminar de llamar.
Abraham seguía siendo el manager implacable, el estratega de largo plazo, que a veces parecía una obsesión, y otras veces era la única manera de hacer las cosas posibles. Controlaba todos los aspectos de la carrera de Selena: qué canciones cantaba, cómo se vestía, con quién hablaba, quién podía acercarse a ella. Era el arquitecto de un proyecto que él veía con una claridad que sus hijos no siempre compartían. Selena lo aceptaba. Lo amaba con una devoción que en esa etapa de su vida no distinguía bien entre el amor filial y la obediencia. Porque Abraham era todo a la vez: su padre, su jefe, su primer fan y su primer crítico. Y en ese mundo pequeño y claustrofóbico de una familia que lo era todo para sí misma, esa mezcla de roles era casi imposible de cuestionar desde adentro. Pero Selena también era una adolescente que soñaba con cosas normales, con ir a la escuela sin sentir que era diferente a todos los demás, con tener amigas que no fueran parte del negocio familiar, con pasar un fin de semana sin ensayo ni actuación, con comer pizza a medianoche sin que nadie calculara las calorías, con enamorarse libremente, sin que nadie le diera permiso. Esa Selena, la adolescente que quería vivir como cualquier adolescente, convivía con la artista en construcción con una tensión que nunca fue completamente resuelta. El primer gran punto de inflexión llegó en 1987. Selena tenía 16 años y se presentó por primera vez en los Tejano Music Awards, los premios más importantes del circuito de música tejana. Ganó el premio a la artista femenina del año. Lo ganaría 8 veces consecutivas a partir de entonces, convirtiéndose en la figura dominante e incontestada de ese universo musical. Pero esa primera noche, cuando subió al escenario con su vestido brillante y esa sonrisa capaz de llenar un teatro, algo cambió. Los periodistas musicales que cubrieron el evento escribieron en sus crónicas que habían presenciado un momento inaugural, que esa chica de Corpus Christi era algo distinto a lo que habían visto antes. Lo que las crónicas no capturaron fue lo que pasó después, fuera de las cámaras y los flashes. Según quienes estaban cerca en ese momento, Selena llegó a los camerinos, se quitó los zapatos de tacón que le habían estado lastimando los pies durante horas, se sentó en el suelo de linóleo sin pensarlo 2 veces y pidió una hamburguesa. No champán, no celebración de diva, no monólogo sobre su triunfo. Una hamburguesa y una botella de agua fría. Y se reía con todos los que trabajaban con ella. Los técnicos de sonido, los maquilladores, los asistentes de producción, sin importarle ninguna jerarquía ni ningún protocolo. Esa era Selena, capaz de llenar un teatro con su sola presencia y de vaciarse de ego en cuestión de segundos. Esa cualidad, esa autenticidad radicalmente igualitaria, fue quizás su arma más poderosa. Porque en un mundo donde las estrellas construyen muros entre ellas y los demás, Selena se negaba a construir ninguno. El ascenso, una vez comenzado, fue imparable, aunque no fue instantáneo. Entre 1987 y 1990, Selena grabó 4 álbumes con sellos pequeños y se fue convirtiendo progresivamente en la figura más reconocida de la música tejana. Cada álbum vendía más que el anterior. Cada actuación era más grande que la última. El boca a boca en las comunidades latinoamericanas de Texas se convirtió en una corriente que ninguna radio necesitaba amplificar. La gente llevaba a sus hijos a ver a Selena, y los hijos volvían convertidos en fans de por vida. Pero Abraham sabía que el tejano era un género regional, popular en Texas y en el norte de México, prácticamente invisible para el resto del mundo hispanohablante y completamente ajeno al mercado anglosajón. Tenía una visión más grande. Quería que Selena llegara a México City, a Buenos Aires, a Miami. Quería que su nombre sonara en las radios que importaban. Para eso necesitaba un sello discográfico con los recursos y las conexiones que los sellos pequeños de Texas no podían ofrecer. En 1989 firmaron con EMI Latin. Ese contrato fue el salto cuántico que cambió todo. Con EMI llegaron los recursos que Abraham había soñado. Productores de primera línea, estudios de grabación profesionales con toda la tecnología de la época
presupuestos de distribución reales y el acceso a los grandes medios de comunicación latinoamericanos que hasta entonces habían ignorado a Selena. El álbum Ven Conmigo, lanzado en 1990, fue el primero grabado bajo el nuevo sello y se convirtió en el primer álbum de música tejana en ser certificado disco de oro. Era un hito histórico en el género. Y Selena tenía 19 años. El éxito trajo también algo que Abraham no había anticipado del todo. Selena empezó a crecer hacia adentro con la misma energía con que crecía hacia afuera. Empezó a tener opiniones propias sobre su imagen artística. Empezó a diseñar su propia ropa escénica, con una visión estética particular y muy definida que mezclaba el glamour del pop anglosajón con elementos del traje folclórico latinoamericano y una sensualidad que hacía tropezar a la gente cuando la veía subir a un escenario. Empezó a querer algo que ningún contrato discográfico ni ninguna estrategia de su padre podía haberle dado, una vida personal que fuera genuinamente suya, y en particular empezó a enamorarse. Su nombre era Chris Perez. Era el nuevo guitarrista que Abraham había contratado para reforzar el sonido de los Dinos. Tenía 21 años. Tocaba con una intensidad que hacía que la gente se quedara mirando sus manos aunque Selena estuviera en el centro del escenario. Llevaba chaqueta de cuero y tenía esa manera de estar en el mundo que combina la seguridad con la indiferencia y que, por alguna razón que la lógica no puede explicar del todo, resulta magnética de maneras devastadoras. La primera vez que Chris y Selena ensayaron juntos, según lo que Chris ha contado en distintas entrevistas a lo largo de los años, hubo algo en el aire que ambos sintieron, y ninguno de los dos supo qué hacer con eso inmediatamente. No fue un flechazo cinematográfico de miradas que se cruzan y música de fondo. Fue más gradual y más real. La acumulación de horas juntos en la furgoneta, los ensayos en los que la energía musical entre los dos era evidentemente diferente a la que existía con cualquier otro músico, las conversaciones que empezaban sobre canciones y terminaban en lugares más profundos e inesperados. Abraham lo notó antes de que la relación tuviera nombre y lo prohibió. No era un padre irracional ni caprichoso en esta decisión, aunque el resultado fuera el mismo. Tenía razones que desde su perspectiva eran perfectamente lógicas. Selena era el activo más valioso de la empresa familiar. Su imagen estaba construida sobre una cierta accesibilidad romántica que los fans comprometidos con el género tejano esperaban. Y además, la dinámica profesional de un grupo musical se vuelve infinitamente más complicada cuando dos de sus miembros tienen una relación sentimental. Lo había visto suceder con otros grupos. Lo había estudiado como parte de su educación autodidacta sobre la industria. Le dijo a Chris directamente, si continúa esto, estás fuera del grupo. Le dijo a Selena, con menos directividad pero con igual claridad, que Chris no era una buena idea, que era una distracción que podía arruinar todo lo que habían construido. Lo que Abraham no calculó bien fue que Selena ya no era la niña que obedecía sin preguntar. Era una mujer joven que había pasado toda su vida siguiendo reglas de su padre, y que ahora, por primera vez en 22 años, había encontrado algo que le parecía más importante que las reglas. Algo que se sentía como suyo, solo suyo, no como parte del proyecto familiar, ni de la carrera, ni de ninguna estrategia. Selena y Chris siguieron viéndose en secreto durante meses. Se las ingeniaron para esconder la relación de Abraham con la complicidad nerviosa de varios miembros del grupo que habían desarrollado por Selena el tipo de lealtad que se gana tratando a la gente con dignidad. Hablaban por teléfono tarde en la noche. Se encontraban en los márgenes del apretado calendario de actuaciones que Abraham controlaba. Y entonces, en abril de 1992, tomaron la decisión más impulsiva y más honesta de sus vidas. Se escaparon juntos y se casaron en secreto en Nueces County. Sin ceremonia grande, sin vestido de novia de diseñador, sin la maquinaria de imagen que habría envuelto cualquier boda pública de Selena. Solo ellos dos y el papel firmado. Abraham lo descubrió pocos días después. La confrontación fue épica
en la manera en que son épicas las confrontaciones dentro de las familias, donde el dolor y el orgullo herido, y el amor y la rabia, se mezclan hasta volverse indistinguibles. Gritó, amenazó, y luego, porque en el fondo era un hombre que entendía cuándo había perdido una batalla, acabó por aceptar la realidad. Chris Pérez siguió siendo el guitarrista de la banda. Selena siguió siendo la estrella, pero algo en la relación entre padre e hija había cambiado para siempre. Selena había ganado una batalla crucial. Había demostrado que tenía voluntad propia y la determinación de ejercerla. Lo que nadie sabía todavía era que en ese mismo año, mientras la vida personal de Selena florecía por primera vez, una mujer en San Antonio estaba iniciando un proceso que la llevaría directamente hacia ella, con una devoción que cruzaría hacia algo mucho más oscuro. Yolanda Saldívar tenía 34 años cuando le escribió la carta a Abraham Quintanilla en 1991. Era enfermera, soltera, con una vida que por fuera parecía ordenada y funcional, pero por dentro ardía con algo que era difícil de nombrar entonces. Una obsesión con Selena que llevaba años alimentándose de cada entrevista, cada concierto, cada fotografía en las revistas de música tejana. No era admiración. Era algo más visceral, más necesitante, más parecido a la sed. La carta proponía crear un club de fans oficial para Selena. Abraham, siempre pragmático cuando se trataba de estrategia de marketing, había visto valor en la idea y la había autorizado. Yolanda organizó el club con una eficiencia que impresionó a la familia. Manejaba membresías, correspondencia, la distribución de fotografías firmadas, la logística de las visitas a los camerinos que los fans más entusiastas solicitaban. Abraham quedó satisfecho. Selena quedó agradecida, y Yolanda quedó más cerca de lo que jamás había imaginado poder estar de la mujer que ocupaba el centro de su mundo interior. Ese acceso fue la semilla de todo lo que vino después. Pero en 1992 y 1993, el mundo de Selena era demasiado brillante y demasiado acelerado para que ninguna sombra se notara todavía. El álbum, Entre a mi mundo, lanzado en 1992, fue una catapulta hacia una dimensión diferente del éxito. Como la flor, el sencillo que abrió el disco, se convirtió en uno de los temas más reconocibles de toda la música latina de la última parte del siglo XX. Había algo en esa canción que trascendía las fronteras del género y del idioma. La manera en que Selena cantaba sobre el amor perdido, con esa mezcla precisa de dolor contenido y dignidad que no se dobla, llegaba al estómago de la gente antes de llegar a su cerebro. La gente que no hablaba español decía que entendía la canción aunque no entendiera las palabras. Eso es lo que separa a los verdaderos artistas de los que simplemente tienen técnica, la capacidad de comunicar sin necesitar que el receptor entienda el código. Entre a mi mundo fue certificado disco de oro y luego platino. Las ventas desbordaban todas las proyecciones que EMI había hecho. Los conciertos se agotaban en horas. Las radios en México, en el norte de Latinoamérica, en los mercados latinos de Estados Unidos, empezaban a programar a Selena con la frecuencia que antes reservaban solo para las estrellas del pop global. Y luego llegó febrero de 1994. Y la noche del Astrodome. Si esta historia te está impactando, dale like ahora, nos ayuda enormemente a seguir contando estas vidas olvidadas. El Houston Livestock Show and Rodeo era mucho más que un evento ganadero. Era uno de los espectáculos de entretenimiento más grandes del sur de Estados Unidos, con una historia de décadas convocando a los artistas más relevantes del momento ante decenas de miles de personas. Actuar en el Astrodome de Houston era una declaración de estatura artística. Los grandes nombres de la música country, del rock, del pop, habían pisado ese escenario. Y en 1994, el Astrodome llamó a Selena Quintanilla. Llenó el recinto con 61.041 personas. Hay que detenerse en ese número. Meliantar, y 1.041. No como una estadística fría, sino como la imagen de lo que significa. Más de 60.000 seres humanos que esa noche abandonaron sus casas, sus rutinas, sus problemas cotidianos,
y eligieron estar en ese lugar porque esa mujer iba a cantar. Rompió el récord de asistencia del Astrodome, superando a artistas anglosajones que llevaban décadas en la industria y que tenían detrás de ellos toda la maquinaria de la radio y la televisión anglófonas. 61,000 personas, en su mayoría mexicoamericanas, tejanas, latinas en su sentido más amplio, que habían crecido escuchando de 1000 maneras distintas que su música era secundaria, que su idioma era un obstáculo para el éxito real, que para llegar de verdad había que parecerse a otra cosa. Y ahí estaba Selena, con su bustier de cuero negro bordado, con sus lentejuelas que capturaban cada foco del escenario y los multiplicaban, con esa sonrisa que hacía sentir a cada una de esas 61,000 personas que le sonreía directamente a ella, demostrando con cada nota que se podía llegar hasta arriba sin renunciar a quién eres. El concierto fue legendario. Selena cantó durante 2 horas con la energía de alguien que sabe que está viviendo uno de esos momentos que definen una vida. Bailó con esa gracia suya que combinaba la técnica con algo que nunca se puede aprender porque es puro instinto. Habló con el público en el Spanglish cálido y real que era su idioma natural, mezcla de los dos mundos que siempre había habitado simultáneamente. Cuando terminó, la gente no quería irse. Se quedaron durante mucho tiempo, después de que las luces del escenario se apagaron, gritando su nombre, negándose a que la noche terminara. En los camerinos del Astrodome esa noche, varios ejecutivos de grandes sellos anglófonos esperaban con paciencia para hablar con Abraham. Coca-Cola tenía ya un contrato de imagen con ella. MAC Cosmetics estaba en negociaciones para una colaboración que habría sido la primera de su tipo para una artista latina, y ya se hablaba de una película biográfica. Selena estaba grabando su primer álbum completamente en inglés. Se llamaría Dreaming of You. Iba a ser el puente definitivo, la palanca que la catapultaría hacia el nivel de las grandes estrellas globales. Los productores con quienes trabajaba decían en privado que tenían entre manos algo excepcional. Mientras tanto, en 1994, Selena decidió lanzar su propia línea de ropa y abrir salones de belleza bajo el nombre Selena, etc. Era un proyecto que venía de ella, no de su padre. Nació de su genuina pasión por la moda, de ese instinto estético que había desarrollado desde adolescente, diseñando sus propios trajes escénicos, porque ninguno de los que había en el mercado decía lo que ella quería decir. Era su manera de construir algo propio, un territorio fuera de la música donde ella era la visión y la autoridad. Para dirigir ese negocio, eligió a Yolanda Saldívar. La elección parecía lógica desde adentro. Yolanda había demostrado ser eficiente, organizada, dedicada. Había manejado el club de fans sin que nada se cayera. Selena la había tratado desde el principio con la misma calidez que dispensaba a todos los que hacían parte de su mundo, y esa calidez se había convertido para Yolanda en algo que, según los peritos que la analizaron durante el juicio, había pasado a ser una necesidad que no podía permitirse perder. Los salones de Selena, etc., abrieron en San Antonio y en Corpus Christi. Eran espacios elegantes que combinaban servicios de belleza con la venta de la línea de ropa de Selena. Yolanda los administraba con mano firme y aparente eficiencia. Selena confiaba en ella completamente, con la generosidad incondicional de alguien que no tiene el reflejo de la sospecha porque nunca ha necesitado cultivarlo. Pero en los primeros meses de 1995, los hermanos de Selena empezaron a notar que algo no cuadraba. Gastos que aparecían en los registros sin explicación lógica, transferencias que no correspondían a ninguna operación comercial documentada, pequeñas discrepancias que por separado podrían ser errores contables, pero que juntas formaban un patrón que era imposible ignorar. Suzette fue la primera en hablarle directamente a Abraham sobre lo que estaba viendo. Abraham llamó a un contador externo para que revisara los libros. Los números no mentían. Yolanda Saldívar había estado desviando fondos. La cantidad exacta nunca quedó completamente determinada en los procesos legales, pero se hablaba de cifras significativas, suficientes para que la traición fuera incontestable.
Cuando Abraham confrontó a Yolanda con las evidencias, ella lo negó con la vehemencia de quien tiene práctica en la negación. Dijo que los números estaban mal interpretados, que los documentos probarían su inocencia, que necesitaba tiempo para reunir los papeles y demostrar que todo era un error. Abraham le dio un ultimátum preciso: presenta las pruebas o quedas fuera. Pero entre los registros que el contador había revisado, también había aparecido algo más turbio que las cifras: indicios de que Yolanda había estado interceptando correspondencia dirigida a Selena, cartas de fans que nunca llegaron a sus manos, comunicaciones que pasaban por Yolanda y se quedaban ahí, como si necesitara ser el único punto de acceso a Selena para sentirse indispensable, para sentirse parte de algo que de otra manera la excluiría. El cuadro que emergía era el de alguien que no había sido simplemente deshonesta con el dinero. Era alguien cuya relación con Selena había cruzado desde la admiración hacia algo más difícil de nombrar y de tratar. Selena, por su parte, quería creer en Yolanda, no con la ingenuidad de quien ignora los hechos, sino con el dolor específico de quien ve los hechos, y desea desesperadamente que tengan otra explicación. La quería con una autenticidad que era real, no calculada. La veía como alguien que había dedicado años a cuidar su mundo, y la idea de que esa persona le hubiera mentido durante todo ese tiempo le producía un malestar que era casi físicamente doloroso de sostener. Esa semana fue de conversaciones difíciles dentro de la familia. Abraham le explicó a Selena lo que el contador había encontrado. Los hermanos añadieron sus propias observaciones. Y Selena escuchó todo con esa capacidad suya de estar completamente presente, incluso cuando lo que escucha es lo último que quiere oír. La mañana del 31 de marzo, Selena llamó a Yolanda y le pidió que se encontraran. Quería los documentos que Yolanda llevaba prometiendo presentar desde días antes. Quería una conversación directa. Quería, en el fondo, darle a Yolanda la oportunidad de explicarse, de decir algo que hiciera que todo encajara de una manera menos oscura. Chris Pérez, su marido, le pidió que no fuera sola. Selena le dijo que podía manejarlo. Fue la última conversación que tuvieron. Lo que pasó dentro de la habitación 158 del Days Inn durante las horas que siguieron nadie lo sabe completamente. El accidente que fue intencional, o la intención que fue accidental, tampoco quedó del todo claro en el juicio posterior. Lo que se sabe es lo que el empleado del motel vio y escuchó. Una discusión que subía de tono, gritos, y luego a Selena corriendo por el pasillo con el vestido empapado de sangre. Yolanda Saldívar se atrincheró en su camioneta en el estacionamiento del motel y estuvo 9 horas y media en un tenso enfrentamiento con la policía antes de entregarse. El arma que negoció devolver era la misma con la que había disparado. En el juicio de octubre de 1995, fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años cumplidos. No mostró remordimiento visible en el momento en que se leyó el veredicto. El motivo real del disparo, la razón última, quedó envuelta en la ambigüedad de alguien que nunca dio una explicación que sostuviera el peso de los hechos. Cuando la radio de Corpus Christi interrumpió su programación regular aquella tarde, algo en el tejido de la comunidad latina de Texas y de toda América se rasgó de una manera que tardaría tiempo en entender. La gente salió a las calles. Lloraban en los supermercados, en los estacionamientos, en las esquinas donde dos personas se encontraban y compartían la misma noticia con la misma incredulidad. Padres que habían puesto casetes de Selena para que sus hijos se durmieran no encontraban las palabras para explicarles lo que había pasado. Mujeres que se habían vestido como ella para ir a sus conciertos se pusieron de luto sin que nadie se lo pidiera. Las flores que llegaron al hospital donde había sido pronunciada muerta llenaron varios camiones. El gobernador de Texas, George W. Bush, declaró el 16 de abril, el día del cumpleaños de Selena, como el día de Selena en el estado. El presidente Clinton habló de su muerte públicamente, algo que prácticamente ningún artista latino en la historia de Estados Unidos había logrado antes.
que su desaparición mereciera una mención del presidente. En San Antonio, una mujer salió a la calle con una veladora y se quedó parada en la esquina de su cuadra durante horas sin decirle a nadie por qué. En Monterrey, un locutor de radio tuvo que detener la transmisión porque no podía seguir hablando. En Buenos Aires, una adolescente que había descubierto la música de Selena apenas unos meses antes lloraba como si hubiera perdido a alguien de su propia familia y no podía explicarle a su madre por qué exactamente eso era lo más honesto que podía sentir. ¿Por qué? ¿Por qué esa muerte dolió así, con esa intensidad desproporcionada para alguien que la mayoría no había conocido en persona? La respuesta tiene que ver con lo que Selena representaba, no solo como artista sino como evidencia, como prueba viviente de algo que muchas personas necesitaban ver demostrado para poder creerlo. Selena era la demostración de que se podía, que una niña de Corpus Christi, de familia sin recursos, con un apellido que en ciertos contextos era un marcador de diferencia, que cantaba en un idioma que había aprendido fonéticamente porque en su casa se hablaba inglés, podía llegar hasta lo más alto sin renunciar a su origen, sin ponerse un nombre artístico que sonara más anglosajón, sin aclarar su voz para sonar menos latina, sin disculparse por ser lo que era. En una época en que la representación latina en los medios de comunicación anglosajones era prácticamente inexistente, o estaba reducida a estereotipos que nadie en esas comunidades reconocía como propios, en que el mercado musical en español era tratado por las grandes corporaciones como un nicho menor y exótico, Selena era un argumento que no se podía rebatir. Su existencia misma decía: estamos aquí, somos reales, y somos tan buenos que llenamos el Astrodome. Y cuando murió, murió con ese mensaje todavía en el aire, incompleto, interrumpido justo antes de terminar la frase más importante que había empezado a decir. En julio de 1995, 4 meses después de su muerte, Dreaming of You fue lanzado al mercado con las grabaciones que Selena había completado más algunos temas en español que ya formaban parte de su catálogo. Vendió 175,000 copias en su primer día. Debutó en el número 1 de los charts de Billboard en Estados Unidos, convirtiéndose en el primer álbum de una artista latina en conseguirlo. La ironía que nadie quería subrayar, pero que todos sentían, el crossover que todos esperaban, llegó, solo que llegó sin ella. Dreaming of You, la canción que da nombre al álbum, tiene algo que la hace insoportablemente hermosa y devastadora al mismo tiempo para quien sabe lo que pasó. Selena canta sobre esperar al amor, sobre soñar con alguien que no está. La voz tiene esa calidez inconfundible, ese fraseo que parece conversación íntima, aunque esté dirigido a miles de personas. Y uno escucha esa voz y piensa en todo lo que ella estaba esperando. El futuro enorme que la esperaba. El álbum en inglés, que iba a cambiar todo. El hijo que ella y Chris habían empezado a hablar de adoptar. La vida que estaba a punto de empezar. La película biográfica de 1997, protagonizada por Jennifer Lopez, en uno de los papeles más definitorios de su carrera, acercó la historia de Selena a millones de personas que la conocían solo de nombre o de oídas. Fue un éxito rotundo de taquilla, pero también fue, inevitablemente, una versión simplificada. Hollywood aplanó algunas de las complejidades que hacían a Selena interesante más allá de la tragedia, la tensión real y matizada entre ella y su padre, que era simultáneamente el motor de su éxito, y una forma de control que ella había empezado a negociar con más fuerza en sus últimos años. Los matices de un matrimonio con Chris, que era genuinamente apasionado y también lleno de las complicaciones normales de dos personas jóvenes que trabajan juntas y viven juntas bajo la presión de una carrera pública. La Selena que diseñaba su propia ropa y quería eventualmente estudiar diseño o medicina, que sentía que la carrera le había robado la posibilidad de una educación formal y que pensaba en eso con una melancolía que guardaba para sus momentos privados. La Selena real era más rica y más interesante que cualquier película podía capturar. Era alguien que amaba a las tortugas y tenía varias en casa, lo que le provocaba burlas cariñosas de sus hermanos.
Era alguien que se reía de sí misma con una facilidad que es rara en las personas que han vivido rodeadas de adulación desde la infancia. Era alguien que cuando no estaba en el escenario tenía el instinto de fundirse con el fondo, de no ocupar más espacio del necesario, de escuchar más que hablar. Y era alguien que, en los últimos años de su vida, estaba claramente en un proceso de construir una autonomía que su historia familiar había demorado mucho en permitirle. Los salones de belleza eran el territorio de esa autonomía. La línea de ropa era otra dimensión de ella. Quería algo que fuera suyo, en un sentido diferente a cómo la música era suya, porque la música llevaba siempre la mano de su padre, los criterios de su padre, la visión de su padre superpuesta a la suya. Selena, etc., era el espacio donde ella mandaba. Y fue exactamente ese espacio, esa autonomía en construcción, lo que Yolanda Saldívar destruyó cuando desvió el dinero y manipuló la confianza que Selena le había dado. Hay un detalle que se conoce a partir de las memorias y declaraciones de Chris Perez, un detalle que pocas narrativas sobre Selena incluyen porque quizás parece demasiado pequeño para la dimensión de lo que ocurrió. En las semanas previas a su muerte, Selena le había dicho a Chris que quería ser madre, que el negocio de los salones y la ropa era también, en parte, una preparación para ese futuro. Una manera de construir algo estable que pudiera sostenerse mientras ella le dedicara tiempo a un hijo. Habían hablado de adopción. Tenían incluso el nombre pensado. Ese hijo que nunca existió es quizás el fantasma más silencioso de toda la historia. El que no aparece en los artículos de aniversario, ni en los tributos, ni en los documentales. El que solo vive en las conversaciones que Chris ha compartido con cautela y con el cuidado de quien sabe que está tocando algo que todavía duele. La reina de la música tejana quería ser madre. Quería una vida doméstica y real fuera del escenario, con rutinas y desayunos y noches de televisión en el sofá. Quería ser más de lo que el mundo veía cuando la miraba. No pudo ser todo eso. Pero lo que fue bastó para cambiar el mundo. El legado de Selena Quintanilla se mide en capas. La primera capa, la más visible, es la comercial y la cultural en términos estrictamente musicales. Más de 3 millones de álbumes vendidos en vida. Un número similar o mayor en ventas póstumas. Una influencia documentada sobre generaciones enteras de artistas latinos que la nombran como referente, desde Jennifer López hasta Selena Gómez, cuya madre eligió ese nombre precisamente en honor a ella. La serie de Netflix, lanzada en 2020, que presentó su historia a una generación que no había nacido cuando murió. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, inaugurada en 2017, el Selena Museum en Corpus Christi, que recibe visitantes de todos los continentes. Pero la segunda capa es más profunda y más difícil de medir. Selena cambió lo que era posible imaginar para los artistas latinos en el mercado anglosajón. Antes de ella, ese mercado era tratado como separado y secundario, una curiosidad regional que no merecía la misma inversión ni la misma atención que se le daba al mercado anglófono. Después de ella, las grandes corporaciones empezaron a entender que había ahí un poder que no podían seguir ignorando. El camino que recorrieron artistas como Ricky Martin, Marc Anthony, Shakira, y décadas después Bad Bunny, Karol G, y todos los que hoy dominan los charts globales tiene entre sus cimientos lo que Selena demostró que era posible. La tercera capa es la más íntima, y la que más perdura. Selena hizo que millones de personas latinoamericanas en Estados Unidos se sintieran visibles de una manera que no habían sentido antes. Que no tuvieran que elegir entre su cultura y el sueño americano. Que podían ser las dos cosas a la vez, completamente, sin avergonzarse de ninguna de las dos. En un país que durante décadas les había dicho de formas explícitas e implícitas que debían integrarse borrando lo que eran, Selena fue la demostración viviente de que la integración no tiene que ser una renuncia. Eso era revolucionario entonces, y sigue siendo poderoso hoy. ¿Y qué pensar de ella? ¿Qué aprender de una vida que duró 23 años, y que sin embargo, tuvo la densidad narrativa de 90. Lo que la historia de Selena enseña, no es solo sobre la música,
ni sobre la industria, ni sobre la traición. Es sobre el costo de la confianza incondicional en un mundo que no siempre la merece. Es sobre lo que se pierde cuando una persona brilla demasiado y los que están cerca empiezan a confundir la luz ajena con luz propia. Es sobre la paradoja de los que cuidan a todos y no se dejan cuidar. Selena pasó toda su vida siendo la que podía manejarlo, la que aguantaba más, la que sonreía aunque le dolieran los pies, la que encontraba la manera de que todos a su alrededor se sintieran bien. Y en el momento en que necesitó que alguien la cuidara a ella, fue sola a una habitación de motel porque pensó que podía manejarlo. Hubo gente que la amó de verdad. Chris, que tardó años en volver a tocar la guitarra después de perderla. Suzette, que lleva décadas preservando su memoria con la misma dedicación silenciosa con que tocó la batería a su lado desde niña. Su madre Marcela, que construyó el museo y cuida de los archivos como quien cuida de algo sagrado, los millones de personas que siguen poniendo sus canciones cuando necesitan sentir algo verdadero, pero también hubo alguien que la amó de la manera más destructiva posible. Y esa persona fue quien puso fin a todo. En los más de 30 años que han pasado desde su muerte, pocas semanas pasan sin que el nombre de Selena aparezca en algún contexto nuevo. Una colaboración póstuma de su imagen con una marca, un artista que la nombra en una entrevista, un joven de 20 años que descubrió como la flor en un algoritmo y que ahora la escucha en bucle sin saber exactamente por qué le mueve tanto. La respuesta es la misma que tenía en 1987 y en 1994 y en el momento en que cayó en el lobby del Days Inn, porque era real. Porque la realidad, cuando es genuina, no tiene fecha de vencimiento. Selena Quintanilla vivió 23 años. En esos 23 años, amó sin reservas, cantó con una honestidad que pocas veces se ve. Construyó un mundo con sus propias manos a partir de casi nada. Confió en las personas equivocadas y dejó una marca en la cultura que sigue expandiéndose como las ondas cuando una piedra cae en el agua. No tuvo tiempo de cometer los errores que cometen los artistas que envejecen. No tuvo tiempo de transigir, de perder el fuego, de volverse calculadora o cínica, o exhausta de una manera que se notara. Quedó para siempre en ese momento en que la voz está en su punto más alto y el futuro parece no tener límites. Y hay algo que dijo en una de sus últimas entrevistas públicas, que se ha repetido millones de veces y que sigue golpeando con una fuerza que el tiempo no erosiona. Le preguntaron qué quería que la gente recordara de ella. Y Selena, con esa sonrisa que cambiaba la temperatura de cualquier habitación en la que apareciera, respondió que quería que la recordaran por haber hecho que la gente se sintiera bien, no por la fama, no por los premios, por haber hecho que la gente se sintiera bien. Lo logró, lo sigue logrando, y esa es la victoria más completa y más permanente de toda su historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima historia. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conocías toda esta historia? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? La próxima semana vamos a contarte la historia de otra mujer que lo tuvo todo, que llegó más alto de lo que nadie esperaba de alguien como ella, y que fue destruida desde adentro de una manera que todavía hoy levanta preguntas sin respuesta. Una historia 45. La cantante latina, más prometedora del mundo, estaba muriendo en el suelo de un motel. Tenía solo 23 años. Y la persona que le disparó era alguien en quien confiaba como en una madre. Minutos antes, Selena Quintanilla había entrado en la habitación 158 de un motel en Corpus Christi, Texas. Había ido sola. Iba a confrontar a una mujer en quien confiaba completamente. Lo que no sabía es que esa mujer llevaba un revólver calibre 38 en el bolso. Era un viernes, uno de esos días que parecen normales hasta que dejan de serlo. El cielo de Texas estaba gris esa mañana, como si algo en el aire supiera lo que iba a pasar. Selena Quintanilla Pérez había llegado al Days Inn de Corpus Christi temprano, conduciendo sola, sin decirle a nadie exactamente
a dónde iba, ni por qué. Había ido para confrontar a Yolanda Saldívar, la mujer que administraba su salón de belleza, la mujer en quien había depositado una confianza casi ciega, la mujer que llevaba semanas siendo acusada por la familia de malversar fondos del negocio. Selena quería documentos. Quería explicaciones. Quería creer, desesperadamente, que todo era un malentendido, que la persona que ella había elegido para cuidar de su sueño más personal no era capaz de traicionarla. Lo que no sabía era que Yolanda llevaba un revólver calibre 38 en el bolso. La conversación fue tensa desde el primer momento. Selena pidió los registros financieros. Yolanda los negó, los postergó, los evadió con la habilidad de alguien que lleva tiempo preparando excusas. Según los testimonios que salieron a la luz después del juicio, Selena intentó salir de la habitación número 158 en al menos 2 ocasiones. Yolanda la amenazó con el arma. Las palabras se convirtieron en algo que ningún testigo directo escuchó completamente, pero que el forense y los investigadores reconstruyeron con una frialdad clínica. Hubo un forcejeo. Hubo un disparo. Selena logró escapar. Corrió por el pasillo del motel descalza, con el vestido de mezclilla que llevaba puesto, con la mano presionando su hombro derecho de donde manaba la sangre. Corrió mientras el corazón le fallaba, mientras sus pulmones peleaban por el aire que necesitaban, mientras todo su cuerpo intentaba sobrevivir a lo que la mente todavía no había procesado del todo. Llegó hasta el lobby, alcanzó a señalar a su agresora, alcanzó a decir su nombre, y entonces cayó sobre el suelo de linóleo beige de ese hotel de paso, lejos del escenario donde brillaba, lejos de Chris, lejos de su familia, sola con el ruido sordo de su propio cuerpo rindiéndose. Los paramédicos llegaron en minutos. La llevaron al Memorial Medical Center a toda velocidad, con las sirenas desgarrando el aire tranquilo de Corpus Christi. Los médicos hicieron todo lo humanamente posible. Hubo manos que trabajaron sobre ella con la desesperación precisa de quienes saben que cada segundo cuenta. Pero la bala había atravesado la arteria subclavia. La hemorragia era masiva e irreversible. A la 1:05 de la tarde del 31 de marzo de 1995, Selena Quintanilla fue declarada muerta. Tenía 23 años. 23 años y una voz que hacía temblar los estadios. Un matrimonio de apenas 2 años con el hombre de su vida. Un álbum a punto de salir, que iba a cambiar para siempre la relación entre la música latina y el mercado anglosajón. Un futuro tan brillante que los más grandes productores de Hollywood ya habían empezado a hacer fila para hablar con su padre. ¿Cómo llegó hasta ahí? Como una niña de Corpus Christi, hija de un exmúsico soñador que no tenía un centavo, llegó a convertirse en la reina indiscutible de la música tejana, la primera artista latina en llenar el Astrodome de Houston, la mujer que estaba a punto de cruzar la barrera del idioma y conquistar el mundo entero. ¿Y cómo terminó traicionada por la persona en quien más confiaba? Para entender todo eso, hay que remontarse casi 3 décadas atrás. Hay que ir a Lake Jackson, Texas, al año 1971. Y hay que empezar con un hombre que cargaba en los hombros el peso de un sueño enterrado. Abraham Quintanilla Jr. era el hijo de inmigrantes mexicanos que se habían asentado en el sur de Texas, cuando esa tierra todavía guardaba la memoria de haber sido México. Creció escuchando 2 idiomas, viviendo en ese territorio ambiguo y fértil que es la frontera cultural, donde la identidad no es una línea clara, sino un mapa de capas superpuestas. Desde joven, la música había sido para Abraham algo más que un pasatiempo, era un llamado. Había formado su propio grupo en los años 60, Los Dinos, y había tocado en pequeños circuitos de Texas con el entusiasmo febril de quien siente que la gloria está a la vuelta de la esquina. Pero la gloria no llegó. La realidad sí. Se casó con Marcela Ofelia Zamora, una mujer de carácter suave y raíces profundas, y la vida empezó a exigirle cosas que los sueños musicales no podían pagar. Trabajó en el sector petroquímico, en las plantas industriales que salpicaban el horizonte de la costa del Golfo como cicatrices necesarias del progreso. No era la vida que había imaginado, pero era la vida que tenía,
y Abraham Quintanilla era el tipo de hombre que aprendía a cargar sus derrotas con dignidad, aunque nunca terminara de olvidarlas. El 16 de abril de 1971, Marcela dio a luz a su tercera hija en Lake Jackson. La llamaron Selena Quintanilla. Abraham la miró en los brazos de su madre y sintió algo que no supo nombrar en ese momento, pero que con el tiempo entendería perfectamente. Estaba mirando su segunda oportunidad. Abraham. La niña cantó antes de hablar con fluidez. Abraham lo notó cuando Selena tenía 6 años, mientras la observaba en la sala de la casa imitar canciones de la radio con una precisión y una musicalidad que ningún niño de esa edad debería tener. No era simplemente que siguiera la melodía, era que la sentía, que la hacía suya, que ponía en ella algo propio que no venía de ningún maestro ni de ninguna partitura, sino de algún lugar más profundo y más misterioso. Abraham empezó a enseñarle canciones de inmediato. Desempolvó la guitarra que llevaba años guardada en el closet como una promesa pospuesta y empezó a tocar para ella por las noches. Selena aprendía todo con una velocidad que asombraba incluso a su padre, que ya había visto talento de cerca. Una vez, 2 veces, y la canción era suya para siempre. Memorizaba no solo la melodía, sino el fraseo.